Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí Rebeca Barba, continuando con estos podcasts, explicando algunos conceptos importantes. Perdón por la ausencia estas últimas semanas, me dio COVID, como a muchos, pero bueno, ya estamos saliendo del túnel y estoy feliz de poder compartir con ustedes ahora esta segunda experiencia originaria, que justamente es la de la unidad. Así que vamos empezando haciendo un puente, que es lo más importante, y entender cómo últimamente tanto la soledad originaria como la unidad originaria nos lleva a pensar primeramente en nuestra relación con Dios, ¿no? Esa soledad que es sana, esa soledad existencial del estar con el Señor, nos lleva como en un puente a esa unión siempre con el Señor. Y últimamente no podemos olvidar que esa soledad con Dios permanece como una experiencia filial de cada persona durante toda nuestra vida. Entonces, independientemente de lo que hablemos de unidad, nunca olvidemos estas experiencias que tienen ecos en nuestro corazón en pleno siglo XXI, ¿no? Experiencias de soledad que son positivas y negativas, pero en el lado positivo de estar a solas con Dios, cuán necesarias son, ¿no? Estar con el Señor para luego vivir en comunión con Él, que es la comunión más importante para la que fuimos creados, esta comunión eterna con Dios, que también nos lleva a entender que fuimos creados a su imagen y semejanza y por tanto para estar en relación con alguien más, quien sea. Y finalmente, claro, hay un signo muy eficaz de esta unidad que se habla con los cuerpos, tanto masculinos y femeninos, llamados a esta unidad en una sola carne. Pues bien, vamos a empezar con la cita de escritura que nos da luz acerca de justamente esta experiencia. Y la encontramos en Génesis 2, del 21 al 23. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas, y con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pues aquí quiero brevemente, con mis palabras, explicar ciertos conceptos de la cita que luego nos lleven a entender mejor todo este concepto de experiencia en la unidad originaria. Y lo que primero me llama la atención es cuántas veces se pronuncia el nombre de hombre. Obviamente sabemos que San Juan Pablo II, muchas veces en las catequesis, cuando habla del hombre, está refiriéndose al hombre a la usanza de antes, ¿no? Antes nadie tenía problema cuando se decía, es que el hombre está hecho para la relación, por ejemplo, y tú obviamente entendías que estábamos hablando tanto del hombre como de la mujer. Y aquí, este es el caso. Hombre significa humanidad, ser humano, persona humana. De hecho, ¿no? Génesis 1, justo hasta antes de esta cita, cuando habla de Adamo, está hablando justo de humanidad. Todo lo que hace referencia a Adam es como humanidad, por tanto, se le aplica tanto al varón como a la mujer. Pero es precisamente aquí donde está esta como gran división, porque va a comenzar ya a existir este hombre, este ser humano, en su diferenciación sexual. Habiendo dicho esto, hay otra palabrita que hay que aclarar, y es justamente la de lo sumió en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque no es un sueño como el que tú y yo nos tomamos, un sueñito después de comer, ¿no? La siesta o cuando estamos cansados y nos vamos a dormir. Más bien, este sueño es algo realmente relevante, donde Dios de alguna manera está haciendo este retorno del ser al no ser. El Adam, al ser aniquilado o como descreado, va a despertar como una nueva realidad, varón y mujer, que en hebreo es ish, varón, o isha. Entonces se duerme Adam, esa humanidad,
y despierta ya en su diferenciación sexual como varón y como mujer. Esto es muy importante entenderlo, que es un momento como de éxtasis ante algo grande que Dios está creando. Justamente sopor o tardemá es el término que aparece en la Sagrada Escritura cuando durante el sueño o directamente después de este deben de suceder acontecimientos extraordinarios. Y vamos, qué más extraordinario que la creación justamente de varón y mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el último concepto que es importante aclarar, o por lo menos hablar algo del mismo, es cuando se habla de que Dios toma una de las costillas de Adán y de esa costilla, ¿no?, saca o forma a la mujer. El símbolo de la costilla, o bueno, mejor dicho, el costado, significa que el varón y la mujer comparten la misma humanidad. De alguna manera estamos viéndolos como iguales, ¿no? Hermano y hermana, antes de poder ser esposo o esposa. Estamos hablando también de algo que está muy cerquita del corazón, algo que es querido, ¿no? Algo que es amado, valorado, cercano. Y por último, también estamos hablando de algo que es la parte media de nuestro cuerpo, ¿no? No estamos para someter al otro, para pisarlo, para estar arriba o debajo, sino para estar a la misma altura, con la mismísima dignidad, varón y mujer. Y sin embargo, también la escritura va a hablar de esta ayuda adecuada. Obviamente también este término es importante aclararlo. Cuando se dice ayuda adecuada, no está de ninguna manera diciendo que el varón tiene que ser el mozo de la mujer o que ella nació para cocinar y planchar camisas. Esto es una muy mala interpretación. Cuando la escritura dice ayuda adecuada, nos está hablando precisamente de la complementariedad, la necesidad de entender esa riqueza donde Dios ha depositado parte de sus cualidades femeninas en la mujer y parte de sus cualidades masculinas en el varón. Y solo ambos en la unión y en ese trabajar juntos y en ese aprender juntos de sus riquezas, como reflejan más perfectamente esta imagen y semejanza de Dios. Complementarios. Como hemos dicho en algunos podcasts, Dios no nos hizo para ser enemigos ni para estar luchando unos contra otros y decir que tenemos más poder sobre uno o sobre el otro sexo, sino para entender que somos iguales en dignidad, pero distintos para poder complementarnos y reflejar mejor esta imagen de Dios. Y bueno, seguimos también. Quería compartirles que San Juan Pablo II, en su libro de Cruzando el umbral de la esperanza, en la página 56, él habla de cómo la vida humana entera es un coexistir en la dimensión cotidiana, tú y yo, y también en la dimensión absoluta y definitiva, yo y tú. Pero este tú con mayúscula, ¿no? Ese tú que gira en primer lugar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los padres y después el Dios de Jesucristo y de los apóstoles, el Dios de nuestra fe, tu Dios, ¿no? Y me encanta esto, se los comparto porque muchas veces podemos caer en el peligro de hipersexualizar la teología del cuerpo y cuando pensamos en unidad originaria, pues solamente pensamos en la unión en una sola carne. Y en realidad, antes que esa unión, tenemos que entender que fuimos hechos para esta unión eterna con Dios en primer lugar. En segundo lugar, que fuimos hechos para la relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en multiplicidad de relaciones. Vivir en comunión de amor en una familia o con los hermanos o con los amigos o los compañeros de trabajo o aquellos que se juntan con nosotros para el apostolado. En fin, la vida está llena de comuniones de amor. Y finalmente, sí, como dice Juan Pablo II, estamos hablando también cuando hablamos de unidad originaria, de cómo el cuerpo humano se expresa en esa diferenciación sexual que al ver cómo se diseña está hecho para la unión en una sola carne. Y sí, Juan Pablo II dice, obviamente, cuando llegamos a esta una sola carne, estamos sin lugar a duda hablando del acto conyugal. Eso lo dice en la catequesis 10, en el párrafo 2. Pero añade, no podemos contentarnos con quedarnos en la superficialidad.
de la sexualidad humana. Necesitamos siempre ver en la diferencia sexual el llamado no solo a la unión de los cuerpos, sino a la comunión de las personas que nos obliga desde el principio a vislumbrar qué cosa, pues esa plenitud y profundidad que en el hombre y la mujer debe constituir a la luz de la revelación del cuerpo. Y bueno, cierro diciendo, obviamente, esta llamada a la unión nos habla de nuestro significado esponsal, de ese sabernos don para darnos al otro y acoger al otro como don. Y hay una unión, la más grande de las uniones, que el Señor ha diseñado ya desde esta tierra con Él, que es justamente la unión que tenemos en la Eucaristía. Que no se nos olvide una expresión de esta unidad originaria, definitivamente se encuentra en el momento en que el Señor y yo nos hacemos uno, o más bien donde el Señor toma totalmente lo que yo soy y poco a poco me va transformando en Él y habita en mí y quiere después a través de mí darse a todos los demás. Así que valoremos también este aspecto de la unidad originaria y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esta comunión de personas tan hermosa que nos hace reflejarle muchísimo más que en nuestra soledad. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye bye.